Vamos a empezar el tour por el río Sena en un bote. Es un como hop on, hop off, pero sin bajarte. Dura aproximadamente 1 hora y media. Vamos a darle. París de día, París de noche, París desde arriba, París caminando, París desde el agua, como sea que veas la ciudad te maravilla. Dar una vuelta por el río Sena es un sueño. Es una experiencia que se queda para siempre. Tomas fotos mentales de la Torre Eiffel que te harán sonreír un lunes por la mañana en el tráfico con dirección a tu trabajo. Sentado en tu lugar poco a poco van apareciendo el Museo del Louvre, la Catedral de Notre Dame, el Museo de Orsay, los Inválidos, la Plaza de la Concordia, entre toda esa belleza y esa arquitectura que te impacta. El recorrido abarca varios monumentos que podrás observar desde otro ángulo. También podrás admirar sus magníficos puentes. En lo personal, la experiencia fue excelente, contemplativa e informativa, ya que van contándote un poco de historia de cada uno de los monumentos que se ven. El Sena es el tercer río más grande de Francia y el primero navegable. Dicen que es una de las avenidas más bonitas de la ciudad. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y navegar por el río es realmente una magnífica oportunidad para explorar París desde otra perspectiva. Puedes navegar a través de la historia de la ciudad a lo largo de 13 kilómetros en los que pasa por debajo de más de 30 puentes, desde los más antiguos construidos en piedra hasta los más sobrios y recientes. El itinerario que recorren la mayoría de los barcos es de ida y vuelta, primero por el lado derecho y después por el lado izquierdo. Hay varios tipos de cruceros en los que según tu tiempo y presupuesto podrás disfrutar del paseo por el río. Es una experiencia que vale la pena porque ves París desde otra perspectiva. La mejor hora para dar el paseo es el atardecer porque podrás disfrutar París de día y de noche. Navegar por el río es una de las mejores experiencias que se pueden vivir en París. Hay varias empresas que ofrecen los paseos, algunos son más baratos que otros, hay en plan romántico, nocturnos, culturales y con mucho lujo.
Salen de distintos muelles del río, pero en general se inician casi todos cerca de la Torre Eiffel. Los itinerarios duran alrededor de 1 hora, salvo los que incluyen alguna actividad. Los horarios cambian un poco dependiendo de la época del año. El precio depende mucho del tipo de barco y recorrido que escojas. Van desde los 15 euros hasta un poco más de 250 euros. Puedes comprar los boletos en línea o el mismo día en el muelle, pero salen más baratos online. Es necesario imprimirlos. Si vas en temporada alta, te recomiendo que compres los boletos online y los imprimas. Esto para que te evites las largas filas que pueden llegar a hacerse. Este recorrido no se contempla mucho dentro del itinerario de viaje a París, pero en lo personal te lo recomiendo. Lo disfrutarás y verás a París con otros ojos. Ahora te dejo un poco con estas imágenes para que las disfrutes. Y bueno amigos, con esto concluyo el video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like. Sayonara.